Convocatoria de la Embajada de los Estados Unidos. Nuestro compañero Fito Cabral fue designado para asistir y conocer de primera mano cuál era la comunicación pretendida. Y tenía que ver, en principio creíamos, Fito, con una explicación de qué pasaba desde el 27 de marzo al día de hoy, fecha límite que se le había puesto a las desinversiones de las personas designadas, de Cartes en particular, y de las empresas que habían sido sancionadas financieramente. Pero, ¿qué es lo que se comunicó al final? Concretamente, ¿qué es lo que la embajada dijo? Tomó la determinación OFAC ya en las últimas horas. Buenas noches. Buenas noches, Santi. Buenas noches, Sani, a toda la audiencia. Hoy la Embajada de los Estados Unidos informó que Tavesa, a partir del 31 de marzo del 2023, forma parte de las empresas bloqueadas en la lista de la OFAC. Lo hicieron a través del agregado comercial de la Embajada de los Estados Unidos, Samuel Sipes. Y vamos a leer directamente lo que decía parte de este comunicado que emitía la Embajada de los Estados Unidos. En uno de los puntos como antecedente planteaban que el 26 de enero del 2023 la OFAC designó al expresidente paraguayo Horacio Cartes de conformidad con el decreto ejecutivo 13.818 por participación en actos de corrupción, y también designó a Tabacos USA por ser propiedad o estar bajo el control de Cartes. Seguidamente, desde la embajada informaron que hoy, 31 de marzo del 2023, la OFAC identificó a Tavesa como una entidad que pertenece directa o indirectamente en un 50% o más a Cartes, y agregó a Tavesa a la lista de personas bloqueadas y nacionales especialmente designados. Esto era lo que hoy nos informaban desde la Embajada de los Estados Unidos como una decisión del Departamento del Tesoro, y llamaba poderosamente la atención porque el propio expresidente Horacio Cartes anunciaba a través de un video que él había dejado de tener el paquete accionario de las empresas del grupo Cartes. Por eso hoy, 31 de marzo, que lo incluyan a Cartes o a Tavesa como empresa bloqueada, llamaba poderosamente la atención. Esto es, Fito, y quiero poner nuevamente a pleno esa segunda placa que acabas de compartir. ¿Esto es textual de algún documento que se ha compartido? Porque lo que dice aquí es que el 31 de marzo de 2023, o sea, hoy, la OFAC identificó a Tavesa como una entidad que pertenece a Cartes. Y la pregunta es, ¿no lo había identificado antes? ¿Antes ya no había una sanción para Tavesa? ¿Qué implica esto? Y si se puede concluir que implica una inclusión de Tavesa en la lista de OFAC o no. Es textual. De hecho, aquí tengo el documento. Son 6 o 7 páginas que nos entregaron en la Embajada de los Estados Unidos, y esto está copiado palabra por palabra en la placa que ustedes acaban de ver. No hay ningún agregado de parte nuestra. Es exactamente lo que dice el documento entregado por la Embajada de los Estados Unidos. Decían a través del agregado comercial que Tavesa ya estaba sujeta a las sanciones cuando fue designado Horacio Cartes el 26 de enero. Pero hoy este documento dice 31 de marzo, Tavesa es designada como una entidad que pertenece directa o indirectamente a Horacio Cartes y pasa a formar parte de la lista de personas bloqueadas. ¿Cuál es? Una sanción directa al estar agregada a la lista de personas bloqueadas. ¿Cuál es la diferencia, Fito? Porque creo que ese es un elemento sustancial entre estar sujeta a las sanciones y estar incluida en la lista. Porque entiendo que por lo que estás puntualizando son elementos diferentes. ¿Qué es entonces estar sujeto a las sanciones y qué es estar incluido dentro de la lista de OFAC? Al hacer la sanción a Horacio Cartes el 26 de enero, la OFAC, el Departamento del Tesoro, decía: Horacio Cartes, estas 4 otras empresas, entre las cuales estaban Ganadera Shahá, Dominican Acquisition, Tabacos USA, Bebidas USA, decían estas son las 4 empresas, y también incluían a las empresas en las cuales Horacio Cartes pueda tener un 50% del paquete accionario o más del 50%.
Para una entidad financiera o para una empresa que esté haciendo operaciones con el grupo Cartes, eso significaba que las 4 empresas más Horacio Cartes ya estaban directamente en la lista de empresas y personas bloqueadas en todas las entidades financieras del mundo. Tavesa no estaba en esa lista. Tavesa podría estar sujeta a algún control, alguna debida diligencia una vez que se haga una operación, y eso dependía de cada empresa o de cada banco. Ahora ya está directamente en la lista de la OFAC y todas las entidades financieras del mundo tienen a Tavesa en esa lista y bloquearían cualquier operación que se haga en dólares. ¿Qué implica? Y ahí creo que hay un elemento interesante. Hoy comentábamos, a partir de una publicación del colega Aldo Benítez, que en el 2022 Tavesa había exportado por unos 39 millones de dólares en una moneda que es la moneda evidentemente universal. Para una economía de esa envergadura, ¿qué significa estar incluida no con el socio accionista, sino como empresa propiamente? Porque hoy lo que comunica Tavesa, y entiendo que también tenemos ese comunicado, sí, lo que comunica hoy Tavesa es que Cartes ya no es de Tavesa, que Tavesa ya no es Cartes. Pero lo que al mismo tiempo la OFAC está diciendo es: independientemente a Cartes, hoy Tavesa está dentro de esta lista. ¿Qué implica eso? Y si se subsana el inconveniente en el escenario que hoy tenemos, sacando a Cartes del paquete accionario de Tavesa. Bueno, implica para Tavesa, de acuerdo al propio comunicado de la embajada, que solamente puede hacer una operación en moneda americana, en dólares, una sola operación. Pagar una deuda que tiene con Estados Unidos de un sistema de compensación por gastos médicos en 46 estados de los Estados Unidos, en una ley especial que se había aprobado en 1998. Es la única operación que puede hacer Tavesa en moneda americana. Hablabas de la exportación de Tavesa. Para exportar tienen que tener productos terminados, acabados, los cigarrillos. Pero para hacer esos productos tienen que importar insumos. Cualquier empresa proveedora de Tavesa que haga sus operaciones en dólares, a partir de este momento está impedida de hacerlo. Tavesa no puede operar en moneda extranjera. La única operación que puede hacer es pagar la deuda que tiene con Estados Unidos. Anteriormente, sí. Fito, entiendo que por esto que estás explicando, y discúlpame que sea insistente en las preguntas, pero estoy queriendo comprender, quizás la gente también en casa, es un tema complejo. Anteriormente, si a Tavesa llegaba, por utilizar este término, de rebote algún tipo de inconveniente en transacciones, era por la designación y la sanción a Cartes, sí, como accionista. Las demás empresas subsanaron ese inconveniente, como parte del grupo, digo, dejando incluso la denominación Cartes como paraguas y sacando a Cartes de toda participación accionaria. Él mismo lo dijo, para proteger los empleos. Aclarando hoy Cartes en este comunicado, que vamos a leer enseguida, que él ya no es parte de Tavesa. Eso levanta esta sanción respecto a Tavesa que fue comunicada hoy, o corre la misma suerte que el frigorífico que fue sancionado, por ejemplo, y tuvo que llegar a una decisión extrema de llamar a una disolución. No levanta automáticamente. De hecho, el propio comunicado de Tavesa, lo vamos a leer seguidamente, explica los trámites que tienen que hacer para poder levantar esta sanción. El comunicado de Tavesa dice en parte del mismo los pasos que van a seguir a partir de este momento para poder levantar la sanción y lo que implica esto. El punto 3 del comunicado dice: al momento de producirse la inclusión de Tavesa al listado de OFAC, el señor Horacio Cartes ya había dejado de ser accionista y beneficiario final de Tavesa y por ende ha dejado de tener el control directo e indirecto de la empresa, conforme fuera oportuna y previamente notificado por la compañía dentro de los plazos legales al registro administrativo de beneficiarios finales, al registro administrativo de personas o estructuras jurídicas y al Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades, Abogacía del Tesoro. Pero estas son, digamos, oficinas locales. Seguidamente, en el último punto del comunicado, Tavesa explica el punto en el que ellos están en este momento con Estados Unidos.
El directorio de Tavesa realizará de inmediato gestiones ante la OFAC a fin de informar el nuevo estatus accionario y control de la empresa y así solicitar la exclusión de la empresa de la lista SDN, la lista de las empresas bloqueadas. Quiero hacer un une con flecha entre el comunicado de Tavesa y lo que comunica OFAC a través de la embajada. La sensación que me queda, Fito, es que Tavesa le está diciendo a OFAC que como no tenían toda la información de lo que había sucedido ya en Paraguay, que Cartes dejó de ser accionista de Tavesa desde esa fecha, incluso antes de la fecha límite marcada por OFAC, como formalmente OFAC no tenía eso, le pudo haber generado una confusión y mencionar que todavía Tavesa es Cartes. Pero creen ellos, a juzgar por este comunicado, que una vez que OFAC se dé cuenta de la desinversión de Cartes y que Cartes dejó de ser accionista de Tavesa, la sanción debería ser levantada. De todos modos, la sensación que queda es que al ser una sanción para Tavesa y no para Cartes en particular nomás, la cuestión es mucho más compleja que las desinversiones en las demás empresas. Es mucho más compleja porque, recordemos, este mediodía hablábamos con el senador Jorge Querey y le cuestionábamos, le consultábamos sobre las empresas con las que trabaja Tavesa para vender finalmente los cigarrillos. Una serie de empresas distribuidoras que son las que figuran bajo la sombrilla de Tavesa. ¿Qué pasaría con esas empresas al estar ahora Tavesa sancionada? Es bastante compleja la situación y el propio Pedro Velar, abogado de Tavesa, nos decía hoy que los trámites son largos, que los trámites deben hacerse en Estados Unidos y que allí hay un grupo de abogados que van a presentar esta documentación para intentar levantar la sanción de la OFAC. Lo otro, cuando se comunica esta licencia, decías recién cuál es la finalidad y me pareció interesante que puntualices de ese modo, que la única operación que podrá hacer ahora Tavesa es esta con la que tiene una licencia. ¿Eso es exclusivamente para Estados Unidos? ¿Eso significa con cualquier otra empresa que utilice el sistema financiero de Estados Unidos? ¿Qué podrá hacer una economía que maneja estos montos de los que estamos hablando, siendo una de las mayores inversoras del fisco o aportantes del fisco propiamente en Paraguay? ¿Qué podrá hacer para mantener el volumen de sus operaciones con esa licencia en particular que tiene? ¿O nada más que pagar el compromiso que tiene y que está explicado en una ley del año 98? No puede hacer absolutamente nada más en dólares Tavesa. Absolutamente nada más que pagar esa carga social que tiene con el Estado norteamericano. Ninguna otra operación, ninguna otra transacción en dólares. No puede comprar un papel de cigarrillos en dólares. No puede comprar un galón de nicotina o de alquitrán en dólares. Tendrá que hacerlo probablemente con otros proveedores o en otra moneda, pero ya no en dólares. Cuando se da esta comunicación, inicialmente habíamos buscado al abogado Pedro Velar, al abogado Palacios también, entiendo que lo han llamado, al señor José Ortiz. En el caso de Velar y de Ortiz nos han respondido que muy gentilmente hablarían cuando tengan un conocimiento más acabado sobre lo que sucedió. Agradecían el espacio a través de Monumental, también a través de Telefuturo. El que habló hoy en horas de la tarde con ustedes en voz alta fue el abogado Pedro Velar. ¿Qué dijo él respecto a esta comunicación de la Embajada de los Estados Unidos? Pedro Velar se presentó como abogado de Horacio Cartes y dijo que no podía hablar en nombre de la empresa Tavesa, pero dio a entender que esta sanción formaba parte de un plan de los Estados Unidos para perjudicar a Horacio Cartes y al Partido Colorado. Es, en pocas palabras, lo que nos decía Pedro Velar hoy a la siesta en Radio Monumental. Él planteaba, entre otras cosas, que no es abogado de Tavesa, pero que los abogados de Tavesa están haciendo los trámites en Estados Unidos para mostrar la documentación que demuestre que Horacio Cartes ya dejó de ser accionista de la empresa. Es, en pocas palabras, lo que decía. También refería que esto tenía un impacto indudable y que el fondo de toda esta historia tiene que ver con una motivación política, responsabilizando directamente al actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez, como gestor
de toda esta batería de información que llevó a Estados Unidos a confundirse, creo que fue el término que utilizó, respecto a Cartes, y designarlo primero injustamente y sancionarlo injustamente a él y a sus empresas. Sí, habló de la supuesta responsabilidad del presidente Mario Abdo Benítez y decía, entre otras cosas, que fueron instituciones del Estado las que brindaban estas informaciones al Departamento de Estado o al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Hablaba de CEPRELAT y otras instituciones que supuestamente habrían incluso filtrado estas informaciones antes de llevarlas a las instancias en las que se debían dirimir. Lo que no han explicado, entiendo, y corregime si estoy equivocado a través de este comunicado, es cómo harán para continuar operando dentro de la empresa Tavesa a partir de esta designación a Tavesa o inclusión en la lista de OFAC de Tavesa en particular, por esas variantes que estabas diciendo de lo que hay que importar en materia prima y posteriormente las negociaciones que hay que hacer para vender ese cigarrillo y colocarlo en el exterior. Lo que no han explicado básicamente es cómo seguirán operando con esta empresa en particular. No lo hicieron y aparentemente este comunicado incluso salió después de varias horas que la Embajada de los Estados Unidos haya comunicado la designación de Tavesa. Todo da a entender que no estaban preparados para esta sanción. Fito, gracias por esta información. Fue el hombre que estuvo en esa reunión y que compartía con nosotros la documentación que hace referencia a esta inclusión de Tavesa y la licencia en particular que le va a permitir realizar esta operación a la que Fito hacía referencia.